Continuaré con las mismas tonalidades que usé en la parte de arriba, aplicando primero este rosa pálido, luego otra capa no tan saturada de este beige, una capa más de este violeta grisáceo. Voy a presionar más para marcar esta sombra que hay debajo de los labios y también de este lado, que será más oscuro. Y antes de mezclar todos los colores, aplicaré una capita muy ligera con el color chocolate. También podrías usar algún color terracota o rojo ladrillo. Ahora voy a mezclar con este, que es como un lila rosa grisáceo. No quise usar un color más claro para que no aclarara la piel, pero tú podrías usar un color claro si así lo consideras. Por ejemplo, un durazno claro o un rosa claro o algún amarillo. Elegí estos colores en base a lo que mi instinto me va diciendo conforme estudio la imagen de referencia. Aunque en este caso en la imagen de referencia el tono de piel es más amarillento, yo decidí que fuera más un tono rosado con toques de amarillo, pero un amarillo no tan vibrante, algo sutil. Tú podrías hacer una combinación de colores diferente a la que yo estoy usando, ya sea que no cuentas con las mismas tonalidades que yo o simplemente si te pareciera mejor experimentar con colores diferentes. Comenzaré a mezclar con el 10-17 para unificar el tono de la piel. Pueden ver la textura que dejan este tipo de colores al aplicar varias capas. Así que con este color iré suavizando la textura de la piel, pero aún así irán quedando pequeños puntitos o manchas. Al final me encargaré de quitar algunos, suavizar algunos otros o agregar un poco más de color con la finalidad de que la textura de la piel me quede lo más uniforme posible. Si hasta este punto te gusta la textura que ha quedado, así lo podrías dejar. Yo alcanzo a ver pequeños espacios que no me gustan, así que con el color henna voy a ir cubriéndolos suavemente para no raspar el color que ya he aplicado. Voy a suavizar nuevamente, pero ahora usaré el color néctar. Iré quitando los grumos que resalten más. También donde se vea lo rayado de las primeras capas, mezclaré en forma circular para eliminar esas rayas. Todo esto con el objetivo de que la textura de la piel se vea finita.
Continuaré de este otro lado suavizando con el color néctar. Este lado así ya lo voy a dejar. Llevé al límite la textura del papel. Esta área ya está de mírame y no me toques. Cuando me pasa esto, de que llevo al límite la textura, o sea, de que ya no acepta más capas de color, es porque no planeo bien los colores que voy a usar. Es decir, no hago suficientes pruebas y a la hora de aplicarlo, tengo que agregar poquito de uno y de otro, mezclar y volver a mezclar, hasta lograr el tono y la textura que necesito, o hasta que a mí me guste. Pero pues es parte de... Creo que quedó muy bien, así que voy a avanzar.
listo amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Bye.